Mi hija tiró algo por el inodoro en cuanto llegó de casa de su mamá y lo que atascó la tubería me deshizo. Mi nombre es Nathan. Y antes de contarte esta historia, quiero que te imagines a una niña de 9 años entrando por la puerta principal de la casa de su padre, dejando caer su bolso de viaje y corriendo, no hacia el refrigerador, no hacia la televisión, sino directamente al baño para tirar algo por el inodoro antes de que alguien pueda preguntar qué es. Hizo eso todos los domingos durante 4 meses. Su padre se dio cuenta. Él siempre se daba cuenta. Eso era lo que la gente subestimaba de él. Era un hombre callado que se ganaba la vida leyendo tuberías, un hombre que podía encontrar una fuga del tamaño de un alfiler enterrada bajo 1,5 kilómetros de tierra solo con escuchar. Y era la última persona en la tierra que querrías que llevara una lista mental de pequeñas cosas extrañas. Esta es una historia sobre lo que un niño cargará para proteger a las personas que ama. Y sobre un hombre que nunca levantó la voz mientras desmantelaba toda una operación desde abajo. Trata sobre un duelo que resultó ser una mentira. Un anillo que salió de un desagüe y la diferencia entre una casa que esconde cosas y un hombre que sigue todo río abajo. Quédate conmigo hasta el final porque lo último que sacó del agua no es lo que esperarás. Nunca lo es. Julián Toiber había pasado 19 años aprendiendo a trabajar en agua a través de la cual no podía ver. Había comenzado como buzo de la Marina en un equipo de construcción submarina. El tipo de trabajo del que nadie hace películas. Soldar, cortar e inspeccionar en el agua del puerto tan negra que cerrabas los ojos porque abiertos o cerrados no había diferencia. Aprendías el trabajo al tacto. Aprendías a confiar en tus manos y en tu respiración y en el mapa lento que tus dedos construían en la oscuridad. Y aprendías que el pánico era solo una forma de ahogarse antes de tiempo. Su instructor solía decir que el agua no mentía. Cuando un pueblo no podía averiguar a dónde estaban desapareciendo 380.000 litros al mes, llamaban al tipo que podía pararse en un campo con unos auriculares y un micrófono de suelo y señalar al suelo y decir, ahí, a 1,20 metros de profundidad, esa es su fisura. Era bueno en eso porque entendía una verdad que la mayoría de la gente nunca aprende. El agua siempre te dice dónde ha estado si estás dispuesto a seguirla hacia atrás en lugar de solo mirar el desastre que hizo. Su hija Elisa tenía 9 años y era seria de la manera en que los niños cuidadosos son serios. Una niña que alineaba sus zapatos por la noche y hacía preguntas 3 días después de que pensabas que una conversación había terminado. Tenía la paciencia de él y los ojos rápidos de su madre. Julián y Daniela se habían separado hacía 2 años. Sin guerra, solo un enfriamiento lento y luego un final rápido cuando Daniela conoció a alguien con una casa más grande y una sonrisa más amplia. Bruno Prescott. Todos en Chapala conocían a Bruno. Dirigía el grupo Legado Prescott desde una oficina de cristal en el lado bueno del lago, vendiendo lo que él llamaba tranquilidad a personas con dinero y sin hijos a quienes dejárselo. Fideicomisos funerarios preestablecidos, planificación patrimonial, liquidaciones de seguros de vida, el papeleo de la muerte hecho con anticipación y con elegancia. Vestía trajes grises suaves y recordaba el nombre de todos y te tocaba el hombro cuando se reía. A Julián le había caído mal desde el principio y nunca había podido decir exactamente por qué, lo que le molestaba porque Julián no confiaba en una reacción que no pudiera rastrear hasta una fuente. El acuerdo de custodia era ordinario. Elisa pasaba la mayoría de los fines de semana en la casa grande del lago con su madre y Bruno y regresaba a la casa más pequeña de Julián los domingos por la noche. Durante la mayor parte de un año, funcionó. Luego, a principios de la primavera, Julián enterró a su hermano. Ricardo Toiber era 2 años menor que Julián y el más ruidoso de los dos, un buzo comercial que trabajaba en bases de puentes y pilotes de puertos deportivos y en trabajos ocasionales de salvamento a lo largo del sistema de lagos. Ricardo se reía de sus propios chistes y se casó con una mujer llamada Jimena, que era demasiado buena para él y lo sabía y se quedó de todos modos. Los hermanos tenían una frase entre ellos, una cosa tonta y tierna de su primera certificación de aguas abiertas cuando eran adolescentes. Algo que su padre les había gritado desde un muelle. Siempre suban a por aire. Significaba, no te hagas el héroe. No fuerces el tiempo de fondo. No mueras tratando de demostrar que no tienes miedo. Ricardo lo tenía grabado dentro de su anillo de bodas junto a sus iniciales y una fecha. Solía golpear el anillo contra la válvula de su tanque antes de una inmersión como un hombre que se santigua. En marzo, Ricardo se ahogó. Esa fue la historia.
Un trabajo de inspección en solitario en el extremo norte profundo de Pátzcuaro. Una línea enredada, agua fría, un hombre solo donde no debería haber estado solo. Nunca lo recuperaron de las profundidades de la cantera. Entre 18 y 21 metros de agua negra y un fondo limoso que se tragaba las cosas enteras. Y el condado pasó 3 días con un sonar y se rindió. Hubo un servicio. Hubo una urna porque no había cuerpo. Y el médico forense del condado firmó los papeles que permitieron que hubiera una urna. Un médico llamado Isaac Wessler con un apretón de manos firme y la capilla de Bruno Prescott encargándose de cada detalle de forma gratuita como una amabilidad hacia la familia. Jimena cobró el seguro de vida de Ricardo unos meses después. Una póliza más grande de lo que Julián sabía que su hermano tenía y ella lloró y se mudó con su hermana al sur del estado y Julián dejó ir a su hermano de la manera en que dejas ir un cuerpo que nunca pudiste abrazar. No lo examinó. Esa fue la única vez en su vida que se negó a seguir el agua hacia atrás porque seguirla hacia atrás significaba quedarse en el frío y estaba demasiado cansado y demasiado triste para bucear. Así que cuando su hija comenzó a correr al baño los domingos por la noche, el primer pensamiento de Julián no fue un misterio. Fue preocupación, algo estomacal, algo nervioso. Una niña de 9 años guardando un secreto sobre su cuerpo como lo hacen los niños. Le preguntó una vez suavemente, de pie fuera de la puerta, ¿de qué te estás deshaciendo, Eli? Y ella abrió la puerta con las manos todavía mojadas y le dio una sonrisa que era 3 tallas demasiado tranquila para su rostro y dijo, solo pañuelos desechables, papi. Luego fue y alineó sus zapatos junto al sofá. Julián lo dejó pasar porque no se interroga a un niño que amas. Pero era un hombre que llevaba listas y esto fue a la lista y la lista había comenzado a picarle. La picazón empeoró durante abril y mayo. Nunca era el mismo día 2 veces. A veces tiraba de la cadena en cuanto entraba por la puerta. A veces esperaba hasta que él estuviera en la cocina y lo hacía en silencio. 2 veces oyó el tanque rellenarse 3 veces seguidas, lo que no son pañuelos desechables. Una vez encontró la más pequeña mancha de lo que podría haber sido cera de vela en el borde, y una vez un hilo de cordón dorado, del tipo que atarías alrededor de una caja pequeña. Comenzó a prestar atención a la aritmética de sus fines de semana, de la manera en que localizaría una fuga. No el síntoma, la fuente. Regresaba a casa más ligera los domingos, no en su bolso, en sus hombros, como si hubiera dejado algo. Como si cada semana sacara de contrabando un poco de peso de esa casa y lo ahogara en su plomería y pudiera respirar de nuevo durante 6 días hasta que tuviera que volver. No le dijo nada de eso a Daniela. Él y Daniela eran educados ahora, cuidadosos, y él no tenía pruebas de nada excepto la certeza de un padre, que ningún tribunal en el mundo respeta. Se dijo a sí mismo que era inocente. Se dijo a sí mismo muchas cosas esa primavera, de pie en Campos con unos auriculares, escuchando el suelo. Luego, un martes de junio, el inodoro se atascó y Julián Toiber hizo lo que hacía para ganarse la vida. Trabajó el problema desde río abajo. Se atascó mal. No un atasco de desatascador, uno real. El agua subiendo y negándose a drenar. Elisa había estado en casa 2 días. Era el anillo de bodas de un hombre, deslustrado por el agua, pero inconfundible. Y cuando lo inclinó hacia la ventana y leyó el gastado grabado dentro de la curva, toda la habitación se alejó mucho, 2 iniciales, una fecha y 3 palabras gastadas casi hasta quedar lisas por un pulgar que las había frotado 1000 veces antes de 1000 inmersiones. Siempre sube a por aire. Julián Toiber se sentó en el suelo del baño de su propia casa con el anillo de su hermano en su mano mojada y comenzó a temblar tan fuerte que no podría haberse levantado si el edificio hubiera estado en llamas. Ricardo estaba en una urna en la repisa de la chimenea de la hermana de Jimena en el sur del estado. Ricardo estaba a 21 metros de profundidad en el Limo Negro en el extremo norte del lago. Ricardo se había ahogado en marzo. Y el anillo de bodas de Ricardo, el que golpeaba contra la válvula de su tanque, el que llevaba cuando murió, el que debería haber estado en el fondo de Pátzcuaro o en las cenizas o desaparecido para siempre, acababa de salir de la trampa del inodoro de Julián. Puesto allí por una niña de 9 años que lo tiró por el inodoro y lo llamó pañuelos desechables. No llamó a la policía. Esa fue la primera decisión, y fue la decisión de un hombre que lee sistemas para ganarse la vida. Porque un anillo no llega desde el fondo de un lago a una casa al otro lado de la ciudad y luego al bolsillo de un niño por accidente. Alguien tenía ese anillo.
Alguien lo guardó. Y la única casa a la que Elisa tenía acceso y Julián no era la del lado bueno del lago. La que tenía la oficina de cristal adjunta a un hombre que vendía el papeleo de la muerte. El mismo hombre cuya capilla se había encargado del servicio de Ricardo de forma gratuita. Cuyo amigo, el médico forense, había firmado una muerte sin cuerpo. Julián había pasado toda su vida aprendiendo que si llamas la atención sobre la fuga antes de haberla rastreado, el agua simplemente encuentra una nueva forma de esconderse. Entonces, hizo lo más difícil que un hombre tembloroso puede hacer. Se quedó muy callado y comenzó a seguirla hacia atrás. Fotografió el anillo desde 6 ángulos. Lo embolsó. Volvió a la trampa y la limpió. Y esta vez se tomó su tiempo y sacó más. Una medalla de San Cristóbal. El pendiente de perla de una mujer. Las gafas de lectura de un hombre, dobladas y oxidadas en la bisagra. Una delgada pulsera de identificación de hospital cortada y enrollada. Un anillo de graduación de una preparatoria de 2 estados de distancia. 7 objetos que no tenían nada que hacer en el mismo desagüe. Y cada uno de ellos pertenecía a una persona. Eso fue lo que hizo que las manos de Julián se estabilizaran. Finalmente, de la manera en que siempre se estabilizaban cuanto más profundo era el problema. No eran baratijas. Cada una era lo último que la familia de alguien nunca recuperó. Su hija no había estado escondiendo pañuelos desechables. Había estado sacando a los muertos de esa casa, una pequeña pieza a la vez. Y había elegido el único lugar en el que se sentía segura para dejar que el agua se los llevara. La casa de su padre, las tuberías de su padre, el hombre que podía encontrar cualquier cosa que el suelo se tragara. Esa noche, Julián le preparó a su hija queso a la plancha y lo cortó en triángulos como a ella le gustaba, y no le hizo ni una sola pregunta sobre el baño. Esperó hasta que ella estuviera dibujando en la mesa, relajada, tarareando, y luego se sentó frente a ella con un libro para colorear propio y comenzó a dibujar mal a propósito hasta que ella se rió, y lentamente, de lado, de la manera en que engatusas a un animal asustado. La dejó hablar. Nunca dijo la palabra anillo. Le preguntó cuál era su habitación favorita en la casa de mamá, y ella dijo que la aburrida con la caja de cedro, y el lápiz de Julián dejó de moverse. Le contó sobre la caja en el armario de la oficina de Bruno. La bonita caja que olía a sacapuntas. La que Bruno pensaba que estaba cerrada con llave pero no lo estaba. La que estaba llena de cosas de gente muerta. Lo dijo con la voz plana que usan los niños para las cosas que les asustan demasiado como para tener sentimientos al respecto. La había encontrado en febrero buscando cinta adhesiva. Dijo que Bruno tenía una regla que había dicho una vez por teléfono, en voz alta, sin saber que ella estaba en las escaleras. Si algo de esto sale de esta casa, estamos acabados. Y una niña de 9 años había oído acabados y lo había entendido como lo entiende una niña de 9 años, como el fin de todo, de su madre, de sus fines de semana, del mundo. Y había decidido sola que la única manera de mantener a todos a salvo era hacer desaparecer las cosas de los muertos donde nadie pudiera encontrarlas jamás. Así que, cada domingo tomaba una, y cada domingo la tiraba por el inodoro en casa de papá porque la casa de papá era segura y papá podía arreglarlo todo. Y el agua en casa de papá nunca devolvía nada. Julián le dijo que no había hecho nada malo. Se lo dijo 3 veces de 3 maneras diferentes hasta que vio como algo en sus pequeños hombros, que había estado tenso desde febrero, se relajaba. Luego la arropó, fue a su oscuro garaje, apoyó las manos en la mesa de trabajo y respiró de la manera en que se respira a 18 metros de profundidad cuando te queda poco aire y el pánico es una puerta que te niegas a abrir. El marido de su exmujer guardaba una caja de los muertos. El anillo de su hermano estaba en esa caja. La muerte de su hermano no tenía cuerpo y sí una firma comprada, y su hija había pasado 4 meses como una mensajera involuntaria, llevando pruebas de un delito grave en el bolsillo de su abrigo, pasando junto a un hombre que había dicho en voz alta que ser descubierto significaba estar acabado. Si Bruno Prescott llegaba a notar que sus trofeos estaban desapareciendo, y los hombres como él siempre lo notan, con el tiempo, el peligro no recaería sobre Julián. Recaería sobre una niña de 9 años y la mujer que se había casado con el hombre equivocado. Julián tenía tiempo hasta que Bruno empezara a contar a sus muertos. Empezó por donde siempre empezaba, río abajo con lo que podía sostener. Los 7 objetos eran el desagüe. La caja de cedro era la fisura.
El grupo legado Prescott era la fuente. Necesitaba rastrear todo el recorrido sin tocar la tubería porque en el segundo en que la tocara, se sellaría. Llamó a las dos únicas personas en el mundo en las que confiaba para algo así. El primero fue Diego Ner, que había estado en su antiguo equipo de buceo y ahora dirigía una tienda de buceo comercial y salvamento en el lago, un hombre corpulento como una boya de amarre que le debía la vida a Julián desde un mal día en el puerto de Veracruz y nunca lo había mencionado. La segunda, después de una noche de reflexión, no fue el sheriff local. Julián había visto a demasiados amigos de Bruno estrechar demasiadas manos oficiales. Sino una mujer llamada Adelina Boyce, una investigadora de fraudes de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que había testificado en un caso en el que un cliente de Julián se había visto envuelto. Boyce tenía fama de ser insobornable y ligeramente aterradora. Y cuando Julián puso el anillo sobre la mesa en una cafetería junto a la carretera comarcal y le dijo de quién era y de dónde venía, ella no se sobresaltó ni intentó cogerlo. Lo miró durante un largo rato y luego dijo en voz baja, en el fraude, el dinero no sale de la nada, señor Toiber. Proviene de una póliza, y una póliza viene con un nombre, y un nombre viene con un beneficiario. Muéstreme al beneficiario y le mostraré toda la maquinaria. Esa semana sacó el expediente de defunción de Ricardo, y la maquinaria empezó a desmoronarse en sus manos. La póliza de vida de Ricardo había sido discretamente ampliada 11 meses antes de su muerte. El beneficiario cambió 2 veces. El beneficiario final, una sociedad de responsabilidad limitada llamada Inversiones Olvido que no tenía empleados y un único apoderado legal, y la oficina de ese apoderado estaba a 3 puertas del grupo legado Prescott en el mismo edificio de cristal. El médico forense que había certificado una muerte sin cuerpo era el Dr. Isaac Wessler, cuyo sueldo del condado era modesto y cuya casa en el lago no lo era. La capilla que se encargó del servicio gratuito fue Capillas del Recuerdo, y Capillas del Recuerdo había firmado como director funerario en 19 cremaciones en 4 años, en las que el patrimonio del difunto, en un plazo de 90 días, había pasado por Inversiones Olvido o una de sus filiales. 19. Boyce dispuso los nombres sobre la mesa de la cocina de Julián como si fueran cartas, 19 personas. Y junto a 2 de ellos, colocó el pendiente de perla y las gafas de lectura dobladas de la trampa del inodoro de Julián. Y los cotejó con las descripciones de los obituarios. Y Julián comprendió que su hija había ahogado un cementerio. Pero fue Diego quien encontró lo que lo cambió todo. Julián le había pedido que buceara en las profundidades del norte donde supuestamente murió Ricardo, extraoficialmente, de noche, solo para ver los restos de la historia con sus propios ojos. Diego bajó por la línea del ancla hacia la oscuridad y subió 40 minutos después y se sentó en la borda un buen rato antes de hablar. No había equipo allí abajo, dijo. Ni línea enredada, ni regulador perdido, ni correa de máscara cortada, ninguno de los escombros que una muerte real por buceo deja esparcidos en el fondo. La historia decía que Ricardo bajó aquí y nunca subió. Pero nada en ese fondo había tenido contacto alguno con Ricardo. Julián se sentó en el barco a oscuras y sintió como toda la forma se reensamblaba en su mente. La forma en que el verdadero camino de una fuga se reensambla una vez que dejas de creer la primera mentira del agua. Su hermano no se había ahogado. No había cuerpo porque nunca había habido una muerte. Solo había una póliza, una firma comprada, una urna vacía y un hombre demasiado útil para matarlo de verdad, porque esa era la genialidad elegante y sucia del asunto. Y Boyce lo expresó antes de que Julián pudiera hacerlo. Toda la operación de Prescott se basaba en hacer desaparecer a la gente en el papel mientras su dinero afloraba en algún lugar limpio, y una desaparición a veces necesita que se mueva un cuerpo, que se hunda un coche, que se lleve una prueba a 18 metros de profundidad y se deje en el limo donde el condado se rinde después de 3 días. Ricardo se había metido en un lío. Una lesión en el hombro había acabado con sus buenos trabajos, luego las deudas, luego Bruno con un traje gris suave y una solución. Y para cuando Ricardo entendió lo que había firmado, estaba legalmente muerto. Un hombre muerto no puede renunciar. Un hombre muerto no puede testificar. Un hombre muerto no tiene cuenta bancaria, ni nombre, ni forma de salir a la superficie, y todas las razones para seguir buceando lo que sea que Bruno necesitara que se buceara. Porque en el segundo en que subiera a por aire, todo el mundo se enteraría en lo que se había convertido. Ricardo Toiber estaba vivo. Estaba trabajando en salvamento con un nombre que no era el suyo en un equipo que respondía a la red de rentería,
el solucionador de problemas de Prescott. Y era el hombre más atrapado del lago. Julián lo encontró haciendo lo único en lo que siempre había sido verdaderamente bueno. Dejó de mirar el agua y la siguió de vuelta hasta la fisura. El salvamento extraoficial de Prescott operaba desde un patio cercado en un canal muerto al sur del pueblo. Esperó a que el equipo se fuera y el patio se oscureciera y luego caminó solo por ese muelle y dijo una palabra en el silencio, Ricardo, y vio a su hermano muerto darse la vuelta. Lo que Ricardo le contó esa noche en una camioneta junto al agua, con la calefacción encendida y ambos hombres llorando sin pretender ocultarlo, completó el resto del recorrido, los nombres, las inmersiones. La noche que hundió un coche con un hombre todavía con el cinturón de seguridad puesto. Y las mañanas después de eso en las que no podía dormir. Bruno Prescott elegía a los aislados y a los bien asegurados, a los viudos y a los distanciados y a los nuevos ricos sin nadie que armara un escándalo. Y les vendía un hermoso plan para sus propias muertes. Y luego, cuando el momento era propicio para el dinero, hacía que el plan se hiciera realidad antes de tiempo. Wessler firmaba. Capillas del Recuerdo incineraba lo que hubiera que incinerar. O una caja vacía, y se quedaba con un trofeo de cada uno porque a Bruno le gustaban los trofeos, le gustaba una caja de cedro que olía a sacapuntas, le gustaba abrirla y contar. Daniela hacía el papeleo. Esa fue la parte que Julián hizo que Ricardo repitiera 2 veces. Daniela certificaba las transferencias, presentaba los documentos del fideicomiso, atestiguaba las firmas. La exmujer de Julián, la madre de Elisa, era la mano legal limpia que hacía que un cementerio pareciera planificación patrimonial. Puede que no lo supiera al principio. Para entonces, tenía que saberlo. Julián podría haberlo quemado todo esa noche con una llamada telefónica. No lo hizo porque una llamada telefónica habría enterrado a su hermano de verdad y habría puesto a su hija en el radio de la explosión. Y porque había aprendido en 19 años de aguas negras que no se hace estallar el tanque hasta que se ha recorrido toda la línea. En su lugar, construyó una trampa. Y la construyó como construiría una inspección de fugas. Silenciosamente, desde fuera hacia adentro, con la ayuda de todos menos de los objetivos. Boyce trajo a un detective honrado del condado llamado Colombo Ridley, que llevaba años harto de Bruno Prescott y no tenía ninguna casa en el lago que proteger. Encontraron su punto de entrada en una joven técnica de archivos en Capillas del Recuerdo llamada Gemma Sackett, que se había dado cuenta hacía años de que los papeles nunca coincidían con las cenizas y había estado demasiado asustada para hacer algo más que guardar copias. Carpetas y carpetas de copias en un almacén a nombre de su abuela, una conciencia esperando a que alguien fuera valiente a su lado. Y encontraron su micrófono donde Julián menos lo quería. Fue a ver a Daniela él mismo, no como un marido agraviado, sino como el padre de la niña que había estado sacando a los muertos de su casa durante 4 meses. Y puso los 7 objetos sobre la mesa entre ellos. Y le dijo que su hija había pasado una temporada más asustada de lo que cualquier niño debería estar jamás, protegiendo un secreto para protegerla a ella, y que quedaba exactamente una forma para que Daniela volviera a ser su madre. Daniela Prescott miró a su primer marido y al pendiente de perla que pertenecía a una mujer nombrada en un archivo de fraude y eligió, finalmente, lo único correcto que le quedaba por elegir. Aceptó llevar un micrófono y convertirse en testigo del Estado y mantener a Elisa alejada de la casa del lago con cualquier pretexto hasta que todo terminara. Y Julián la vio comprender por primera vez exactamente con quién se había casado. La trampa se cerró en una velada para clientes del grupo Legado Prescott en la oficina de Cristal, un evento con servicio de catering y música suave, donde a Bruno le gustaba acompañar a un nuevo cliente en los últimos pasos de un plan. La clienta de esa noche era una viuda de 78 años llamada Eunice Fariña, acomodada y sola y exactamente el perfil. Y los papeles que se habían preparado para su firma eran, confirmó Boyce, la fachada de la misma maquinaria que había matado a 19 personas en el papel. Daniela llevaba el micrófono. Las copias de Gemma estaban en una furgoneta de pruebas. Ricardo Toiber, vivo, estaba sentado en un coche sin distintivos con el detective Ridley, listo para entrar en una habitación llena de gente que pensaba que lo habían incinerado. Y Julián Toiber estaba al otro lado del lago en un muelle público desde donde podía ver las luces de la oficina. No porque necesitara estar allí, sino porque a un hombre que trabaja al tacto le gusta tener la mano en la línea cuando se tensa. Nunca tuvo que decir una palabra al final. Esa fue la parte que a Nathan siempre le gustó más sobre cómo terminó todo. Bruno Prescott, en medio de su encanto,
a media frase, con una mano en el hombro de Eunice Fariña, levantó la vista cuando se abrió la puerta y vio a un hombre que había hecho declarar legalmente ahogado 7 meses atrás, entrar en la luz de su propia oficina, sin gotear nada, respirando bien. Subiendo a por aire por fin. El rostro de Bruno Prescott hizo algo que los rostros hacen exactamente una vez en la vida. Ridley le leyó sus derechos. La gente de Boyce congeló Inversiones Olvido y sus 11 filiales esa misma hora. Wessler fue arrestado en su casa del lago antes de que terminara de cenar. Ricardo tuvo que responder por cosas. Y respondió por ellas. El coche, el hombre dentro, los años que había dejado que su propia familia lo llorara. Y porque lo habían convertido en un hombre muerto contra su voluntad y luego lo había arriesgado todo para salir a la superficie. Y porque él fue la razón por la que 19 familias finalmente obtuvieron la verdad, respondió por ellas desde el estrado de los testigos y luego desde una especie de libertad a medias, más cerca de su hermano de lo que había estado desde que eran adolescentes en un muelle. A Jimena le costó mucho tiempo, pero volvió a la idea de él. El anillo volvió a su mano, limpio, pero no pulido. El grabado todavía gastado casi hasta quedar liso. Siempre sube a por aire. Ahora lo golpea contra su taza de café en lugar de contra la válvula de un tanque cada mañana, como un hombre que se santigua. Y Elisa Toiber dejó de correr al baño. Ahora vive con su padre a tiempo completo en la casa más pequeña en el lado frío de Pátzcuaro. Y todavía alinea sus zapatos por la noche. Y una tarde de ese otoño, le preguntó a Julián si las cosas de los muertos estaban a salvo ahora, y él le dijo que todas se habían ido a casa, y vio como el último peso que ella había estado cargando desde febrero finalmente, se desvanecía. Ya no tenía que tirar nada por el inodoro. Su padre había hecho lo que su padre hacía. Había seguido el agua hasta la fisura, y la había arreglado como lo arreglaba todo, en silencio, al tacto, y hasta la fuente. He contado muchas de estas historias, y esta es en la que pienso cuando la gente me pregunta si el silencio cuenta para algo. Julián Toiber nunca lanzó un puñetazo. Nunca gritó, nunca publicó, nunca amenazó a nadie. Hizo algo mucho más difícil y mucho más raro. Se negó a apartar la mirada de una pequeña cosa extraña. Y luego se negó a dejar de tirar del hilo hasta que toda la maquinaria podrida estuviera a la luz. Todos lo subestimaron. Su exmujer, el hombre del traje gris, el doctor, todo el cómodo y pequeño acuerdo en el lado bueno del lago porque confundieron la calma con la debilidad. No entendieron que un hombre que ha aprendido a trabajar en agua a través de la cual no puede ver es el tipo de paciente más peligroso que existe. No está esperando porque tenga miedo. Está esperando porque ya sabe dónde está la fisura, y solo la está siguiendo hasta casa. Pero la parte que se me queda grabada no es la caída de Bruno Prescott. Por satisfactoria que sea, es la niña de 9 años. Es una niña pequeña que oyó la palabra acabados y decidió, completamente sola, que sacaría a los muertos de la casa de un monstruo en el bolsillo de su abrigo, uno a uno, cada semana, antes que dejar que las personas que amaba salieran heridas. Los niños harán eso. Se echarán al hombro un peso que rompería a un hombre adulto y nunca te lo dirán porque creen que ese es el trato. Que el amor significa llevarlo en silencio. Si te llevas una cosa de esto, que sea esta. Presta atención a las pequeñas cosas extrañas que hacen las personas que amas. Las 3 descargas seguidas del inodoro. La sonrisa que es 3 tallas demasiado tranquila. Los hombros que se relajan durante 6 días y se vuelven a tensar el domingo. En algún lugar, detrás del hábito más pequeño y extraño, alguien a quien amas podría estar cargando algo que nunca estuvo destinado a llevar solo. Sé el tipo de persona que se da cuenta. Sé el tipo de persona que lo sigue hasta el final. Y en lo que sea que te estés sumergiendo, siempre sube a por aire.